Buenos días hermanos, vamos a compartir el devocional del día de hoy. Vamos a buscar un versículo en Hechos capítulo 13, versículo 22, que dice lo siguiente: Quitado habla de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando hablamos de la persona de David, seguramente viene a nuestra memoria o recordamos rápidamente esta frase: que tenía el corazón conforme al de Dios. Y esta última parte de este versículo es algo muy interesante. Dios dice eso, pero después a continuación dice: ¿quién hará todo lo que yo quiero? En otras versiones dice: ¿quién hará mi voluntad? Entonces esto también nos desafía a que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos buscar en su palabra, en nuestra relación con Él, cuál es la voluntad de Él para nuestra vida y que podamos cumplir esa voluntad que Él quiere para cada uno de sus hijos. Pero nos quedamos con esta frase: David era una persona conforme al corazón de Dios. Pero en esta mañana me gustaría que podamos pensar en algunas características de la vida de David, que sería bueno que después podamos reflexionar si llevamos adelante nuestra vida, si podemos cambiar, si podemos mejorar algo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 16 de 1 Samuel y del capítulo 17, si usted después puede leer estos dos capítulos. Igual son historias muy conocidas, cuando David es ungido por Samuel y también cuando David se enfrenta a Goliat. Vamos a leer el primer versículo, versículo 11, dice 1 Samuel 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sí? Situación muy conocida. Isaí presenta a todos sus hijos a Samuel, ¿sí? Se olvida de David y entonces Samuel le dice: estos son todos tus hijos. ¿Sí? Dos características o dos cosas que podemos sacar de aquí. La primera es que David no reclamaba su lugar, se habían quizás olvidado de él, no lo habían tenido en cuenta. Pero segunda cosa que podemos sacar también es que no menospreciaba lo que hacía. Él tenía su labor que aquí nos muestra, ¿sí? Apacienta las ovejas. Y quizás muchas veces en nuestras vidas no le damos el valor que merece la actividad que nos toca desarrollar a cada uno de nosotros, ¿sí? Sea en nuestro ministerio, sea en nuestros trabajos, inclusive en la labor que realizamos en casa, ¿sí? Qué bueno es que podamos entender que cada uno cumple un rol y que es importante que podamos dar nuestro mayor esfuerzo para hacer con excelencia lo que nos toca hacer. Quizás va variando según los años el rol que debemos hacer, pero qué importante es que podamos hacerlo con excelencia. Quizás algunos tengan una mayor responsabilidad en cierto rol que desarrollan o que cumplen, pero no quiere decir que sea más importante, ¿sí? Es importante que cada uno podamos cumplir el rol que nos toca en el momento que nos toca y hacerlo con excelencia. Vamos a leer otro versículo, ¿sí? Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, ¿sí? David era ese hijo que quizás se habían olvidado, que apacentaba las ovejas y ahora es ungido por Samuel para ser el futuro rey. Sí, iba a pasar una transición de tiempo hasta que esto se realizara, ¿sí? Pero David ya estaba ungido y quizás en ese momento podría decir: bueno, ahora estoy para cosas grandes, ya no voy a ir a cuidar las ovejas. Podría creerse superior inclusive a sus hermanos, pero no lleva esa actitud o no desarrolla eso, y eso nos muestra que era una persona humilde. Y qué importante que en nuestras vidas nosotros podamos ser personas humildes, que no tengamos en cuenta que por ocupar un lugar pensemos que somos más que alguien, ¿sí? Que podamos ser humildes con las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Que desarrollemos este concepto que nos cuesta a los seres humanos por nuestro egocentrismo, ¿sí?
que es la humildad. Sigue el texto, ¿sí? Versículo 18 del capítulo 16 de 1 Samuel, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: de aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él, ¿sí? Saúl estaba buscando a alguien que sepa tocar el arpa porque estaba así con estos espíritus, dice, que le atormentaban en el versículo 14. Y había una persona que había visto a David que sabía tocar el arpa. Qué bueno es que podamos capacitarnos. David se había capacitado, había aprendido a tocar el arpa. El capacitarnos puede abrirnos un montón de puertas, que nosotros podamos tener presente esto, el poder capacitarnos y el poder constantemente estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos hacer énfasis en esto en esta mañana. Pero qué importante, David se estaba capacitando. Y también nos deja otra enseñanza, ¿sí? Dice: sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras. Prudente en sus palabras. Otra cosa para que podamos tener en cuenta. Lo demás que nos están observando, ¿ven que somos prudentes en nuestras palabras? ¿O dejamos que desear con todo lo que nosotros decimos, o según el contexto donde estamos? Porque quizás cuando estamos en un ambiente donde somos todos cristianos, nuestra manera de hablar es de una manera. Pero cuando estamos en otra situación, con personas que no son cristianas, nuestra manera de hablar deja que desear. Las personas que le observaban a David no solo veían que él se capacitaba, que él tenía ese deseo de aprender, sino que era prudente en sus palabras. Y eso es otro punto para que podamos imitar y para que podamos tener en cuenta y reflexionar en nuestra vida. Y el texto termina y dice: y Jehová está con él, ¿sí? Conocía de la presencia de Dios, ¿sí? Las personas veían en David que Dios estaba con él. ¿Ven las demás personas que Dios está con nosotros por cómo nos desarrollamos, por nuestras acciones? Qué importante que podamos mostrar con nuestras vidas que tenemos a Dios, ¿sí? Que le damos ese lugar que Él se merece en nuestras vidas. Sigue, sí, la historia. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 17, 15 y el versículo 20, ¿sí? Versículo 15. Pero David había ido y vuelto, ¿sí? Sus hermanos habían ido para enfrentar a Goliat, y dice el versículo 15: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Vemos 2 actitudes súper importantes de David. Una obediente, ¿sí? Y la otra responsable, ¿sí? Él iba a desarrollar otra actividad, pero no dejó tirado, ¿sí? No dejó de costado lo que era su tarea principal, que era cuidar las ovejas, ¿sí? Dice que volvió para cuidar las ovejas de su padre, pero después, cuando se tenía que ir y que iba a enfrentar a Goliat, no es que dejó las ovejas, ¿sí? Libres, sino que dejó a una persona cuidándola. Vemos esta característica de David de responsable. Y cuánto tenemos que imitarse y seguir aprendiendo de esta responsabilidad e ir mejorando en nuestra vida, ¿sí? Y terminamos con este texto, ¿sí? Versículo 37 y 45 del capítulo 17, ¿sí? El versículo 37 dice así: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, ¿sí? Le dice estas palabras a Saúl, y Saúl le dice: ve, y Jehová esté contigo. Y versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía dónde estaba parado. David sabía dónde estaba parado. Sabía que Jehová estaba con él, y le decía a las demás personas: yo quizás te pueda vencer, pero no por mi fuerza, sino porque Jehová está conmigo, ¿sí? Y la historia muestra que él vence a Goliat.
pero él tenía claro dónde estaba parado. Él sabía que no era por su fuerza que le iba a vencer a Goliat. Él sabía que Dios estaba con él, ¿sí? Así que podamos reflexionar en esta mañana en estas actitudes que tenía David, que no reclamaba su lugar, no menospreciaba lo que hacía, sino que cumplía su rol con excelencia, que cuando fue ungido seguía siendo humilde, ¿sí? Que constantemente se estaba capacitando, que conocía la presencia de Dios y que las demás personas veían en él que se capacitaba, que era prudente en sus palabras y que Dios estaba con él, que era obediente y responsable, ¿sí? Siempre cuidaba lo que le tocaba hacer, pero sobre todo que sabía dónde estaba parado, que nosotros siempre podamos saber dónde estamos parados. Que Dios pueda bendecir nuestra vida en esta mañana y que podamos reflexionar en estas actitudes. Que Dios te bendiga.